Buenos días muchachos y muchachas, bienvenidos a otra clase del componente químico del suelo. Esta es la segunda clase. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en los temas de la capacidad de intercambio iónico del suelo. Vamos a repasar lo de las arcillas y el intercambio de cationes y aniones entre las arcillas y la solución del suelo. Vamos a hablar del concepto de capacidad de intercambio de cationes, SIC, capacidad de intercambio de cationes efectiva, SICE. Vamos a mencionar muy rápidamente la saturación de bases y la saturación de acidez, porque eso lo vamos a volver a ver en la siguiente clase, ya cuando hablemos de acidez del suelo, cómo corregir problemas de acidez por medio del encalado, por ejemplo. Entonces ahí repasamos de nuevo saturación de bases y saturación de acidez. Y el otro énfasis de esta presentación es las unidades que se usan comúnmente para expresar concentraciones de elementos en suelos, ¿verdad? En esta presentación nos vamos a enfocar en suelos y más adelante ya vamos a rematar la parte química del suelo con cómo se expresa en la planta, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a hablar del intercambio de iones en los suelos, ¿verdad? Acuérdense que entre la fase sólida y la fase líquida del suelo hay un intercambio, hay una especie de enjambre de iones en solución que pueden ser cationes y aniones, ¿verdad? Entonces, estos cationes y aniones se intercambian constantemente entre la solución del suelo y la superficie de las arcillas, ¿verdad? Lo bueno de estudiar suelos es que hay una lista relativamente reducida de cationes y aniones que son muy importantes en lo que es fertilidad, ¿verdad? Y nutrición de plantas. Pero sí es bueno ver que hay una serie de cationes. Acuérdense que un catión era un ion en solución que adquiere una polaridad o una carga neta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre los más famosos que uno se acuerda está el amonio, el aluminio, el calcio, por ejemplo, el cobre, el famoso ion hidronio, que es el que uno mide cuando está midiendo el pH del suelo, ¿verdad? Uno en realidad está midiendo en forma reducida se expresa como H mayúscula con una carga positiva, pero en realidad la molécula que uno está midiendo ahí es H3O, ¿verdad? Vean que ese es el agua, solo que en el ion en forma ionizada, ¿verdad? Cargada positivamente, y eso se le llama como el ion hidronio. Acuérdense, este es el que causa la acidez del suelo, el que causa la acidez del suelo. Este es lo que uno mide cuando está midiendo el pH. Otros cationes famosos, el hierro, las formas de hierro, magnesio, manganeso, ¿verdad? Que son muy importantes como nutrimentos de plantas, el níquel, el potasio. Hay otros que se les llama, ¿verdad? Los metales pesados, ¿verdad? Como el cadmio, el plomo y otros, ¿verdad? El sodio, que ese es un catión que tiende a acumularse en zonas áridas o desérticas, ¿verdad? Y también en ciertas plantas es un elemento, ¿verdad? Puede ser un nutrimento, ¿verdad? Y el zinc es otro de los nutrimentos que también las plantas pueden usar. Entonces, en la solución del suelo, el calcio, el hidronio, el magnesio, el potasio y el sodio son los que uno llama cationes dominantes, ¿verdad? Las concentraciones de esos cationes son bastante altas en las arcillas y en la solución del suelo. En las zonas tropicales también predomina mucho el aluminio, ¿verdad? En las zonas tropicales, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante en otras clases, el aluminio genera mucha acidez, ¿verdad? Genera acidez en el suelo, ¿verdad? Junto con el ion hidronio, ¿verdad? Esos dos iones o cationes
son los cationes que generan acidez, ¿verdad? En cambio, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio son los que se llaman las cationes que generan alcalinidad o las famosas bases del suelo. Ya vamos a explicar qué es eso. Ahora, en esta otra lista aquí vemos los aniones, ¿verdad? Que también están ahí en la solución del suelo, y no voy a mencionar todos, pero entre los importantes están los nutrimentos, ¿verdad? Está el famoso boro, ¿verdad? El boro en su forma de borato. Ese puede ser tóxico a niveles muy altos, ¿verdad? El cloruro, ¿verdad? Es un nutrimento también de las plantas, el cloro. Pero si el cloro igual, si está en concentraciones muy altas, puede ser tóxico para las plantas, incluso para nosotros mismos, los humanos, ¿verdad? Los nitratos, los molibdatos, las formas de fósforo, ¿verdad? Esa es una de las formas de fósforo. Hay varias formas de fosfatos, ¿verdad? En el suelo. Acuérdense que el fósforo tiene formas muy variables y complejas, hasta formas orgánicas hay que se absorben. Pero eso, de nuevo, en las otras clases vamos a ver ya los ciclos de cada uno de los nutrimentos en un poquito más de detalle. El silicio en ciertas plantas es un nutrimento que ayuda, ¿verdad?, a mejorar rendimientos, y mucha gente piensa que es un nutrimento también. Y las formas de azufre, ¿verdad?, los sulfatos, ¿verdad?, otro que es muy famoso y muy importante en la nutrición. Ahora, ¿cuál es la contraparte del ion hidronio? El hidroxilo, ¿verdad? Otra forma del agua, ¿verdad?, que es ionizada pero negativamente, ¿verdad? Entonces, cuando este se tiende a acumular en el suelo, también me modifica el pH tiende a subir, ¿verdad? Cuando se hace más neutro, más alcalino, ¿verdad? Es el famoso factor de alcalinidad. En cambio, cuando en un suelo se acumula el hidronio, más bien el pH disminuye o se hace más ácido, ¿ok? Todos esos cationes y aniones están interactuando con la superficie de las arcillas. ¿Se acuerdan en la clase anterior? ¿Verdad? Las arcillas tienen generalmente una carga permanente negativa, ¿verdad? La mayoría o las arcillas más fértiles químicamente tienden a tener una carga negativa permanente. Y hay otras arcillas y formas de hierro y aluminio, óxidos de hierro y aluminio, y la materia orgánica también puede tener carga variable, es decir, que puede ser neta negativa o neta positiva según el pH del suelo, y eso es lo que les mandé a estudiar en la clase anterior, ¿verdad? Leerse bien la lectura de Doña Birch para comprender cómo es que se genera esa carga, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver ya un poquito más en detalle algunos fenómenos de intercambio, ¿verdad?, que ocurren en la superficie de las arcillas. Entonces, si uno hace un zoom a esas arcillas, ¿verdad?, uno nota que las arcillas son como páginas de libros, ¿verdad? Acuérdense, son láminas de octaedros y tetraedros de aluminio, ¿verdad? Aquí viene una lámina, ¿verdad? Aquí no se ve bien la estructura, ¿verdad?, de la arcilla, pero ahí están la lámina de tetraedros de silicio y los octaedros de aluminio, ¿verdad? Silicio y aluminio, ¿verdad? Aquí el diagrama muestra las cargas negativas, ¿verdad? Sobre estos guiones aquí representan todos esos guioncitos que estoy señalando en rojo. Todo eso representan las cargas negativas, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, hay un predominio de carga negativa sobre la superficie de la arcilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que imagínense que lo que uno ve ahí, eso está en solución, ¿verdad? Eso es ponerle un color azul, ¿verdad?, para acordarnos que todo esto que uno ve ahí en el esquema, ¿verdad?, todo ese espacio está ocupado por agua. Y ahí están disueltos cationes y aniones, ¿verdad?, que ya los mencionamos, ¿verdad? Está el calcio, está el magnesio, está el potasio, está el ion hidronio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve un hidronio, por acá se ve un calcio, ¿verdad?
El aluminio también puede estar en solución. Aniones, busquemos aniones famosos, los nitratos. Vean que los aniones están relativamente lejos de la superficie de la arcilla. ¿Por qué? Porque tienen carga neta negativa, están ionizados negativamente. Entonces acuérdense que negativo repele negativo, pero atrae positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la superficie de las arcillas hay predominantemente cationes, ¿verdad? Entonces uno ve, si usted se pone a ver la superficie de la arcilla, ¿qué es la superficie de la arcilla? Bueno, tenemos esta superficie de aquí arriba, perdón, esta superficie de aquí arriba, ¿verdad? Eso es lo que se llama la superficie externa, ¿verdad? Y las que están aquí como entre las láminas, esas son las superficies internas también, que esas pueden atraer cationes también e intercambiarlos, ¿verdad? Entonces noten que en la superficie de esas arcillas hay predominantemente cationes. Y el esquema deja muy claro eso, ¿verdad? Y eso se pueden meter ahí en la superficie externa de la arcilla o en la superficie interna de la arcilla, ¿verdad? Aquí estoy señalando la interna de la arcilla. Ion hidrógeno, el aluminio, potasio, otro aluminio por acá, ¿verdad? Entonces vean cómo los cationes están predominantemente ahí, también están en solución, pero los aniones por otro lado están como más separados, y esto era lo que venía en la lectura de Doña Berch, ¿verdad? El famoso enjambre iónico, ¿verdad? También se le conoce a este fenómeno como la doble capa difusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el intercambio de cationes? Bueno, que hay un cation en solución, por ejemplo aquí el esquema señala un magnesio, ¿verdad? Que puede llegar y sustituir este calcio que está acá, ¿verdad? ¿Lo ven? Un calcio que estaba previamente absorbido en la superficie de la arcilla, entonces el calcio entra en solución. Lo desplaza, entonces el calcio entra en solución y el magnesio entra acá en la superficie de la arcilla. Entonces, ese fenómeno sucede todo el tiempo. Son fenómenos, son reacciones químicas que están muy relacionadas al equilibrio químico. Entonces es otro concepto ahí importante, que son reacciones de equilibrio químico, ¿verdad? Aquí, que suceden. Y ya vamos a ver qué tipo de reacciones son. Y ¿qué más? Generalmente es un intercambio de carga, ¿verdad? Es un intercambio no solamente del cation y el anión, sino que es un intercambio de cargas. Y generalmente son cargas positivas las que se intercambian, ¿verdad? Aquí vemos otro esquema similar al anterior. Vemos una superficie de una arcilla, ¿verdad? En este caso caolinita, también puede ser gipsita. Y vemos la lámina de octaedros de aluminio. Ven que ahí está el aluminio acá, ¿verdad? Estoy señalando aquí en rojo, con sus oxígenos, ¿verdad? Acuérdense que los aluminios eran láminas de octaedros de aluminio, ¿verdad? Entonces hay oxígenos ahí, y esos oxígenos pueden atraer hidrógenos, ¿verdad? Protones, lo ven acá, este hidrógeno acá. Este oxígeno no tiene un hidrógeno acá, entonces tiene una carga neta negativa acá, carga neta negativa acá, y así, ¿verdad? Entonces, acuérdense que por la configuración cristalina de las arcillas siempre va a haber una carga neta negativa ahí, entonces por eso siempre aquí en el esquema se muestran varias cargas negativas ahí libres, que no están interactuando. Entonces aquí esos sitios que no tienen hidrógenos, es un sitio cargado negativamente, lo ven acá. Este que está acá más bien tiene un exceso de hidrógenos, entonces está cargado positivamente por esos protones. Entonces, cuando un cation o un anión está en un complejo de esfera externa, entonces
Eso quiere decir que el catión está hidratado, ¿verdad? Está hidratado y entonces esa hidratación hace que las moléculas de agua formen una especie de puente, ¿verdad? Una especie de puente o interacción, ¿verdad? Por la parte positiva de la molécula. Me disculpan un segundo. Y interactúa con la carga negativa de la arcilla, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un complejo de esfera externa, ¿verdad? Hay solamente una especie de puente entre el catión y la superficie de la arcilla. El complejo de esfera interna, que es este de acá, el número 3, es cuando un catión o un anión se une directamente a la superficie y entra a interactuar con el cristal de la arcilla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un fosfato, ¿verdad? Que se interactuó con los aluminios, entonces formó un fosfato de aluminio, ¿verdad? Que ese es un fenómeno también que se llama fijación de fósforo, que eso sucede mucho en nuestros suelos, ¿verdad? Nuestros suelos están muy dominados por aluminio, ¿verdad? Y pHs ácidos, y eso genera este tipo de reacción, ¿verdad? Aquí hay enlaces más fuertes, ¿verdad? Son los famosos enlaces covalentes, ¿verdad? Aquí los estoy señalando. Donde ¿qué era un enlace covalente? Hay un par de electrones que están siendo compartidos por el átomo de aluminio y el átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces estos son enlaces muy fuertes que son difíciles de romper, ¿verdad? Entonces ahí por eso se habla de fijación, ¿verdad? Porque el fósforo se está fijando a la estructura cristalina y literalmente se pierde de la solución. Vean que estaba acá en solución y entra a un complejo de esfera interna, ¿verdad? Entonces ese tipo de fenómenos uno los ve, ya cuando uno ve esto con más detalle, ya uno empieza, aquí hay mucha química involucrada, pero no es el objetivo del curso entrar en ese tipo de detalles todavía, ¿verdad? Ya cuando estemos en el curso de fertilidad y productividad, ahí sí vamos a hablar un poco más en detalle de estas reacciones que ocurren, ¿verdad? Estos complejos de esfera externa e interna, porque son muy importantes a la hora de tienen que tomarse en cuenta a la hora de diseñar programas de fertilización de suelos, ¿verdad? Ok, entonces un poquito de química de estas reacciones de intercambio, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí esquemáticamente, ¿verdad? Estas reacciones son reversibles. Entonces, por ejemplo, imaginémonos, aquí vemos un coloide y aquí yo estoy representando las cargas negativas como con estos guiones y puntos, estos guiones rojos, ¿verdad? Sobre la superficie del coloide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de nuevo, esa carga neta negativa puede atraer, qué sé yo, un átomo de ion sodio, ¿verdad? Entonces ese ion sodio empieza a interactuar acá, su carga positiva interactúa con la negativa del coloide, ¿verdad? Lo interesante de estas interacciones de cationes con los coloides es que no son fijación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sodio puede volver a entrar en solución, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que en la solución del suelo hay un ion hidróneo, ese está en solución, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en química uno ponía un reactivo más el otro reactivo me genera otro reactivo con un producto con otro producto, ¿verdad? Generalmente las reacciones químicas son así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este hidrógeno o hidronio, ¿verdad? Es muy reactivo, ¿verdad? Mucho más reactivo que el sodio. Entonces, lo que va a hacer es intercambiar ese sodio que estaba y se va a colocar ahí donde estaba. Va a intercambiar el sodio y eso me va a desplazar el sodio a la solución, ¿verdad? Como un catión, ¿verdad? Entonces ahora lo que está en solución es el sodio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es no solamente
un intercambio de cationes, ¿verdad? Por eso se llama capacidad de intercambio de cationes el asunto, sino que hay un intercambio, ojo, de cargas. Un intercambio de cargas, y generalmente son cargas positivas. Una carga, por ejemplo, para que esa reacción se diera, se necesitaba una carga positiva que estaba en el hidronio, y me intercambió con la carga positiva del sodio. Entonces ahora esa carga está interactuando con el coloide aquí, y el sodio ahora está en solución, ¿verdad? Entonces generalmente son intercambios equivalentes, ¿verdad? Tantos moles de carga positiva se intercambian con tantos moles que habían en la superficie del coloide, ¿verdad? Otra característica importante de esto es que son reacciones que llegan a un equilibrio, ¿verdad? Va a llegar un punto en que ya no hay más intercambio de cationes, y lo que queda sobre la superficie del coloide es muy similar a lo que está en solución. Digamos, el porcentaje de calcio que hay acá, de potasio, de magnesio y de todos los cationes es muy importante, y del sodio es muy similar a los porcentajes de calcio, potasio, magnesio y sodio que hay en solución, ¿verdad? Entonces llegará a un punto en que hay un equilibrio entre lo que hay en la superficie del coloide. Y esto es similar a cuando veíamos el movimiento del agua, ¿verdad? En cambio aquí lo que hay son potenciales químicos, ¿verdad? Que esos cambian dependiendo de, qué sé yo, si uno echa un fertilizante, si llueve y se humedece el suelo, qué sé yo. Llega un punto en que hay un equilibrio. Luego hay otro fenómeno que es la acción de masas, que por ejemplo la reacción puede proceder hacia la derecha si se previene que el ion liberado no reaccione en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un coloide que tiene dos hidrógenos ahí, ¿verdad? Dos hidronios, dos cationes de hidronio, y uno le agrega, qué sé yo, un cloruro de calcio, ¿verdad? Esto se agrega. Entonces eso me puede generar un intercambio ahí interesante, ¿verdad? El calcio se pega una molécula de calcio, vea que tiene dos cargas positivas, se intercambia con las dos del hidronio, y en solución me va a quedar los hidrógenos, los hidronios que habían inicialmente ahí, los dos átomos de cloro que tienen carga positiva, y eso están disueltos, ¿verdad? Están disueltos en la solución del suelo, ¿verdad? Entonces acá lo interesante es que el cloruro se puede perder por lixiviación porque tiene carga negativa, entonces no interactúa con el coloide por su carga neta negativa también. Acuérdense, negativo con negativo se repelen. Y el problema acá es que estos hidronios pueden volver a desplazar el calcio de nuevo, entonces pues son muy reactivos, son mucho más reactivos que el calcio, entonces esos pueden volver a desplazar el calcio que había ahí sobre la superficie del coloide, ¿verdad? Cambio, si uno agrega la famosa cal, ¿verdad? El carbonato de calcio, igual a ese mismo coloide, entonces eso me puede generar otra vez, el calcio se vuelve a pegar a la superficie del coloide, y eso me va a generar agua. Los hidronios disueltos se transforman en agua porque reaccionan con uno de los oxígenos del carbonato, ¿verdad? Y eso me va a generar dióxido de carbono, que generalmente esto es un gas, ¿verdad? Y eso se volatiliza. Entonces, dependiendo del ion liberado, ¿verdad? Puede haber una reacción de precipitación, una reacción de volatilización o una reacción de asociación fuerte con un anión. Entonces, por eso es que uno usa carbonato de calcio para neutralizar la acidez del suelo, porque ese ion hidronio que estaba originalmente en el coloide se transforma en agua, entonces pierde
neutraliza la acidez. Así, acuérdense que la acidez es cuando hay H3O, ¿verdad? Esa es la acidez. Entonces, algunos cationes también son retenidos con más fuerza, entonces tienen más chance de ser desplazados del coloide, ¿verdad? Por su carga y su radio de hidratación, ¿verdad? Entonces, generalmente el aluminio es... ¿Por qué es que predominan silicio y aluminio en las arcillas? Porque hey, silicio y aluminio tienen una valencia de 4 positivo, aluminio tiene una valencia de 3 positivo, ¿verdad? Entonces están fuertemente retenidos en la estructura cristalina. Y este orden que viene acá es, digamos, un orden de susceptibilidad a intercambiarse, ¿verdad? El aluminio está más retenido que el estroncio tiene una mayor retención que el calcio y magnesio, y eso está muy relacionado a la carga. Vean que estos son 2 positivos. Luego el cesio, potasio, amonio, sodio y litio tienen 1 positivo, ¿verdad? 2 positivos. Entonces, entre la valencia sea menor, hay más susceptibilidad a intercambiarse, ¿verdad? O a perderse por intercambio. Entonces, la capacidad de intercambio de cationes se puede expresar en términos de moles de carga, generalmente carga positiva, que se intercambian por unidad de suelo, ¿verdad? Entonces uno puede expresarlo en, qué sé yo, centimoles de carga por kilogramo de suelo, o por litro de suelo. Esto también se puede escribir así: centimoles de carga positiva por kilogramo, o centimoles de carga positiva por litro de suelo, ¿verdad? Esa unidad de litro de suelo uno la ve muy por muchos lados. Ojo que no es lo mismo, ¿verdad? Centimoles por kilogramo no es lo mismo a centimoles por litro, ¿verdad? Eso depende de qué. ¿De qué depende eso, muchachos? De la densidad aparente del suelo, ¿verdad? Acuérdense que hay densidades aparentes menores a 1 y hay mayores a 1. Entonces, ¿1 qué? 1 gramo por centímetro cúbico de suelo, ¿verdad? En la literatura antigua se usaban unidades de miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Afortunadamente, los químicos del suelo decidieron hacer una equivalencia, ¿verdad? Entonces, 1 centimol de carga de intercambio por kilogramo de suelo es lo mismo que decir 1 miliequivalente por 100 gramos de suelo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. ¿Cómo se mide eso en el suelo? Eso, lo que uno hace es agarra una muestra de suelo, ¿verdad? Aquí en el esquema sería el esquema A. Entonces uno le agrega una solución cargada con amonio, ¿verdad? Por ejemplo, acetato de amonio puede ser. Entonces uno le agrega esa solución y uno literalmente lava el suelo, y en otro beaker uno recoge el agua desplazada, ¿verdad? Aquí sería en el punto B. Y ahí en esa agua desplazada noten que están los cationes, ¿verdad? Aquí en esta agua desplazada está el calcio, el magnesio, el potasio y todos los demás, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que el amonio que uno agregó se intercambió con esos cationes y quedó absorbido en la muestra de suelo, ¿verdad? Acá. Ven que ahí esa muestra de suelo está completamente llena de cationes de amonio. Entonces después uno desplaza ese amonio con una solución de potasio, ¿verdad? Acá, en C. Y el mismo fenómeno pasa, el potasio va a sustituir al amonio y la muestra va a quedar completamente saturada de potasio, ¿verdad? Es decir, los coloides van a quedar saturados de potasio, y al final me queda un beaker de nuevo lleno de amonios, ¿verdad? Entonces, en el beaker final uno compara la cantidad de amonios que quedaron con los que habían inicialmente en la solución del suelo, aquí en A. Uno compara A con D, y la diferencia es la capacidad de intercambio de cationes que tiene el suelo, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de hacer esto: con el pH regulado,
o con el pH natural del suelo, ¿verdad? Entonces hay soluciones como esa que les mencionaba, acetato de amonio, que tienen un pH regulado a 7, ¿verdad? Eso se llama solución buffer o solución tamponada, también se llama en términos químicos, tamponada. Tienen pH de 7, pH de 8,2. Estas son soluciones que sirven para medir lo que se llama la capacidad de intercambio de cationes máxima, ¿verdad? La SIC máxima o SIC potencial del suelo, ¿verdad? Y esto se usa mucho en la taxonomía de suelos, ¿verdad? Si uno se mete en el rollo de clasificar suelos, uno ve que los análisis de caracterización son en estas soluciones, ¿verdad? En soluciones de pH regulado. Ya cuando uno quiere hacer una recomendación de fertilidad de suelos, ¿verdad? En base al análisis de suelo, uno tiende a usar capacidad de intercambio de cationes, pero al pH natural del suelo, y eso se le conoce como la capacidad de intercambio de cationes efectiva o CICE, ¿verdad? Entonces eso es como cada suelo tiene un pH natural, ¿verdad? Hay suelos que tienen pHs, qué sé yo, de 4, de 5. El pH deseable para la calidad del suelo y la absorción de nutrimentos es 6, ¿verdad? Cercano a la neutralidad, pero no exactamente neutralidad, porque ya a partir de un pH de 7 para arriba hay problemas de alcalinidad, más bien, esos son que los vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Cambio, suelos muy ácidos, ¿verdad? Para abajo de 5,5 generalmente, ya esos son problemas de acidez, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo corregir y cómo lidiar con esos problemas de acidez y alcalinidad en términos de nuestros cultivos, ¿verdad? ¿Qué es la CICE? Bueno, pues la CICE uno tiene que sumar el aluminio y los iones hidronio, ¿verdad? Acuérdense que el aluminio es 3 más, el hidrógeno es 1 más, el calcio es 2 más, magnesio es 2 más y el potasio es 1 más. Entonces vean que son puros cationes, ¿verdad? Estos de acá son los cationes que generan la acidez del suelo y los otros son los cationes que generan la alcalinidad o basicidad, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman bases, pero ese fenómeno de por qué es que se les llama bases, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces uno puede expresar la CICE en términos de igual, centimoles de carga por kilogramo o por litro de suelo. Entonces, ya para ir finalizando la presentación, que se me está alargando mucho, uno puede expresar la cantidad de carga relacionada a los cationes en base a la SIC que uno mide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de cuánto porcentaje de la SIC está relacionada al calcio, cuánto está relacionada al potasio, al magnesio, y etcétera, ¿verdad? Y a los demás cationes, ¿verdad? Entonces, en base a eso, uno puede hablar de saturación de acidez o saturación de alcalinidad, que era lo que les mencionaba. La saturación de cationes como porcentaje de la SIC, eso es para medir qué tan dominantes son cada uno de esos cationes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en climas o suelos tropicales, ¿verdad? Muy viejos, que generalmente aquí en las zonas tropicales hay altas temperaturas, llueve mucho. El proceso de meteorización de suelo, ¿verdad? La meteorización, voy a ponerlo aquí. La meteorización del suelo, ¿verdad? Eso es uno de los procesos de formación, ¿se acuerdan? Química y física. En términos químicos, en esa meteorización generalmente va acidificando el suelo, ¿verdad? Acidifica el suelo. ¿Y eso qué significa? Que empiezan a acumularse los cationes que generan acidez, que son el aluminio y el hidronio, ¿verdad? Eso lo vamos a remachar en la próxima semana. En cambio, en climas menos lluviosos o en climas más bien húmedos, y cuando ya tienden más a aridez, ¿verdad? Semiáridos y áridos, como por ejemplo en zonas templadas o en zonas desérticas, ahí más bien los cationes ya no se lavan por las altas precipitaciones, ¿verdad? Más bien tienden a, como llueve mucho menos, más bien tienden a acumularse, ¿verdad? Entonces cuando se acumulan estos, ¿verdad? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio también se me olvidó, ya que empiezan a haber otros problemas que son la alcalinidad, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a ver fenómenos como los suelos salinos
los suelos salinosódicos y los suelos alcalinos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué es la saturación de bases? Por ejemplo, uno puede hablar de estos cationes que predominan en suelos alcalinos. Los cationes intercambiables calcio, magnesio, potasio y sodio, que tienden a reducir la acidez, uno puede hablar de un término que se llama saturación de bases. ¿Y qué es la saturación de bases? Es la suma de todos esos cationes dividido entre la SIC por 100, ¿verdad? Por 100, para obtener porcentaje. Entonces, si un suelo tiene una SIC de 30 centimoles, por ejemplo, y se habla de que la saturación de calcio es 50%, eso quiere decir que las cargas del complejo de intercambio, que la mitad de la SIC eran cargas satisfechas por esos iones de calcio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que hay 15 centimoles de calcio o cargas relacionadas al calcio por kilogramo de suelo, ¿verdad? Entonces, devolviéndonos a la técnica que habíamos usado para medir la SIC, en el paso B, aquí habíamos recogido, ¿verdad? En solución el calcio, el magnesio, el potasio y todos esos, ¿verdad? Aquí falta el sodio también. Entonces uno puede en los laboratorios químicos, analíticos, uno puede determinar cuánto calcio había acá, cuánto magnesio. Entonces uno puede hilar más fino, no se puede conformar uno solamente con la SIC. Hay que también saber cuánto de cada uno de esos cationes habían en el suelo y qué porcentaje. Es importante saber qué porcentaje de saturación de esos cationes están en ese suelo, porque eso puede repercutir de nuevo en programas de fertilización, las relaciones entre los cationes, ¿verdad? A veces, si hay mucho calcio con respecto al potasio, pueden haber deficiencias de potasio en el cultivo, por ejemplo. Eso lo vamos a ver ya con más detalle en el curso de productividad y fertilidad y productividad de suelos, ¿verdad? Entonces ya aquí con esto termino la presentación, que se me hizo un poquito larga, ahí me disculpan, porque quería darle énfasis a estos conceptos de nuevo. ¿Qué era el intercambio de iones? Ahí vimos ciertas reacciones de intercambio iónico en el suelo. Vimos el concepto del SIC, capacidad de intercambio de cationes. Recuerden que cuando uno habla de SIC, estamos hablando de la SIC máxima o potencial del suelo, y esa se mide generalmente en soluciones con un pH mucho más alto que el del suelo, ¿verdad? Generalmente es 7 o más alto. La CICE es la capacidad de intercambio de cationes efectiva. Esa se mide en el pH, se mide al pH natural del suelo, ¿verdad? Y esa es la que uno usa generalmente para analizar el análisis de fertilidad del suelo. Uno utiliza esa CICE para estimar la acidez y la saturación de bases, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y después vimos también las unidades, cómo se expresan eso, como son fenómenos de intercambio de cargas, ¿verdad? Equivalentes, ¿verdad? Las unidades que se usan son centimoles de carga positiva intercambiada por kilogramo de suelo o por litro de suelo, ¿verdad? Así, en la parte de suelos así es como se utiliza. Ya cuando vamos a ver las concentraciones en plantas y eso vamos a hablar la próxima clase. Ya uno no expresa esas concentraciones en estos términos de intercambio de cargas, sino que más bien simplemente las expresa como porcentaje de la materia seca que está ocupada por el nutrimento, ¿verdad? O qué sé yo, miligramos por kilogramo, partes por millón. Esas son unidades que se utilizan. Entonces con esto termino la presentación y estén pendientes. Voy a dejar una asignación relacionada a la SIC y la CICE, saturación de bases,
En el transcurso de la semana y la próxima clase vamos a hacer una sesión Zoom para repasar cosas que hemos visto en las últimas dos sesiones del complejo químico y responder si tienen dudas sobre la asignación o tarea que les voy a dejar. Pues con eso me despido y muchísimas gracias por su atención, muchachos y muchachas.